Encuentros con el doctor Santiago Sanfilippo. Hoy vamos a hablar de un tema, mire, el dolor de cabeza. ¿Cómo le va, doctor? ¿Cómo anda? ¿Qué tal, Cristian? ¿Cómo estás? Ve, esto que puede para alguna gente es circunstancial, para otro es un problema permanente, ¿no? Sí, el dolor de cabeza en sí, bueno, hay dos tipos grandes de dolor de cabeza. Los dolores de cabeza, los primarios, los más importantes son la migraña, Ajá. la cefalea tensional y el clúster que se llama. Evidentemente es un problema gravísimo que produce, junto con la depresión, te diría que la migraña son aquellas patologías que provocan más pérdida económica. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque la gente falta al trabajo. Ah, Fundamentalmente por eso, porque se vuelve inactiva, porque el dolor de cabeza es tan invalidante que le prohíbe hacer sus actividades de la vida diaria, inclusive la actividad laboral. claro. A uno por ahí le da un dolor de cabeza circunstancial cada tanto y lo sufre enormemente y lo resuelve con una aspirina o con un analgésico. Ahora, quien sufre eso en forma constante debe ser tremendo, ¿no? Sí, digamos los casos de migraña, que son casos muy floridos. Hay varios tipos de migraña. La migraña se caracteriza por ser un dolor pulsátil que toma por lo general un hemicráneo, no toma toda la cabeza, que se suele acompañar de náuseas, de vómitos, donde hay mucha molestia de la luz y del sonido. Y a veces esos casos son más complicados porque antes del dolor de cabeza algunos pacientes presentan un aura. Por lo general es un aura visual, donde ven luces, donde se le corta el campo visual, incluso pueden perder la visión, y eso le está anunciando que posteriormente aparece el dolor de cabeza. Incluso tengo pacientes que quedan hemipléjicos durante 10, 15 minutos, no pueden mover, pasa esa hemiplejía y luego aparece la migraña. Qué bárbaro. Y hay pacientes que, por supuesto, pueden tener una crisis por año, pero hay pacientes que tienen varias crisis por mes. Sí, yo tenía un compañero que lo sufría tremendamente y sabe que le debe pasar a usted también, lo más complejo es que no quería ir al neurólogo porque tenía miedo. Sí, la mayoría de la gente le tiene miedo al dolor de cabeza, digamos. Piensan que tienen un tumor cerebral. Y en Claro. realidad el tumor cerebral o un aneurisma tienen características particulares y son diferentes. En estos casos, los dolores más frecuentes son la migraña y la cefalea tensional. La cefalea tensional es otro tipo de dolor diferente a la migraña, donde los pacientes tienen sensación de que tienen un casco puesto en la cabeza que le está apretando. No se suelen acompañar de vómitos, pero es bastante molesto y también es invalidante. Pero cuando existe un dolor de cabeza que no es habitual, que uno no suele tener dolor de cabeza, donde el dolor de cabeza es brusco, es gravativo porque parece con una sensación de explosión, esos casos hay que rápidamente hacerse ver porque puede ser la rotura de un aneurisma, puede ser que tenga un accidente cerebrovascular, puede ser incluso que tenga un tumor cerebral. Ya digo, son los casos menos frecuentes. ¿Y los dolores de cabeza crónicos, esto la migraña, la cefalea, tienen un tratamiento médico con medicación, quiero decir? Sí, si el dolor de cabeza es un dolor de cabeza muy esporádico, se hace tratamiento del dolor para el día que tiene dolor. Pero aquellos pacientes que tienen dolores frecuentes, nosotros hacemos tratamiento preventivo. Se da una medicación, donde se puede elegir qué tipo de medicación, hay 2 o 3 medicamentos que se suelen utilizar, que se toma todos los días, y eso ayuda a prevenir el dolor de cabeza. Disminuye la frecuencia del dolor de cabeza y disminuye la intensidad del dolor, y en muchísimos casos desaparece totalmente el dolor de cabeza. ¿Y se sabe el origen de eso? No, en realidad hay varias, tanto para la cefalea tensional como para la migraña, hay varias teorías. La más aceptada es aparentemente en la migraña que existe un mecanismo de tipo inmunológico alérgico, donde lo primero que se produce es una vasoconstricción, es decir, una disminución del calibre de las arterias, que es lo que produciría el aura, y rápidamente una vasodilatación aumentan bruscamente y eso provocaría el dolor de cabeza. Y en el caso de la cefalea tensional, quizás tenga que ver con el estado de ánimo, con la tensión muscular, pero no está muy claro también. No es cierto que se relacione tanto con una artrosis cervical, sí más se relaciona con un proceso de origen psicosomático. Se ha avanzado mucho en los últimos años también, ¿no? En la investigación y en el descubrimiento. Y muchísimo porque uno tiene método de diagnóstico, como son el diagnóstico por imágenes, donde uno puede hacer el diagnóstico, pero la clínica, en este caso la clínica neurológica, el fondo de ojo y todo esto nos ayuda a hacer un diagnóstico bastante preciso. Llega gente al CENER seguramente con dolores de cabeza incontrolables, ¿no? Y mira, yo te diría que hace algunos años, la causa más frecuente de consulta era el dolor de cabeza, especialmente la gente joven. La gente mayor no suele tener dolor de cabeza de este tipo que aparezcan tardíamente. Cuando aparecen hay que pensar en otro problema. En la gente joven, e incluso los chicos de 5 o 6 años ya amagan y ya comienzan a tener, especialmente las nenas,
dolores de cabeza que después apuntan a una migraña. Digamos, antes era la causa más frecuente de consulta. Ahora actualmente la causa más frecuente de consulta, como la gente vive más, es la posibilidad de tener un Alzheimer, por ejemplo. Seguramente vamos a hablar de este tema en alguna otra oportunidad. Como siempre, muchas gracias, doctor. No, gracias a vos. Nos seguimos encontrando en estos momentos con el doctor Santiago Sanfilippo, hablando particularmente de su especialidad, la neurología.